Señor nuestro, gracias porque eres fiel y bondadoso. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad que nos das de entender tu palabra. Concédenos la gracia tuya, Señor nuestro, de comprenderla a cabalidad. Que el Espíritu Santo tome tu palabra y la ponga en nuestras mentes y corazones. Y que, Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía, sino haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Bendito seas. Háblanos hoy aquí en esta mañana. Permítanos entender de tu palabra y permítenos tomar principios bajo los cuales podamos vivir. Te lo pido en Cristo Jesús. También te suplico, mi Señor, que me des la guía del Espíritu Santo y úngeme para que pueda compartir tu palabra con poder a mis hermanos y que pueda hablar tu palabra sin error, que, Señor, pueda dar el mensaje tuyo de lo que tú deseas y de lo que has deseado, mi Señor, tal como está escrito en tu palabra. Ayúdame en ello, mi Señor, y que los corazones y mentes de mis hermanos sean campo fértil para que tu palabra allí prospere y fructifique. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas bendiciones. Estamos viendo, mis hermanos, estamos examinando la epístola a los Romanos, la estamos examinando. Esta es la tercera predicación, mis hermanos. He planeado 37 predicaciones acerca de la epístola a los Romanos. Esta es la tercera predicación. Y yo espero que la puedan coleccionar y lleven notas, mis hermanos. De verdad, si tú lo haces así, al final de la predicación de la serie, tú tendrás un comentario de la epístola a los Romanos que te será muy útil, mis hermanos. De verdad lo deseo así. Y el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, se llama así: viviré y compartiré el Evangelio de Jesucristo. Se llama el título de la predicación, mis hermanos, en esta mañana. Y está basado allí en Romanos 1, Romanos capítulo 1, de los versículos del 8 al 17. Y quiero leérselos, mis hermanos. Ustedes lo tienen allí en su boletín, lo tienen en su hoja, ahí tienen el resumen de la predicación. Y yo quiero leerles el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Romanos 1, del 8 al 17. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos, de esta manera. Romanos 1 del 8 al 17. Déjenme leérselos, mis hermanos. Esta porción de la Escritura dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este pasaje, mis hermanos, vemos dos cosas que son muy importantes. Déjame decirte primero esto. Ninguna parte de la palabra de Dios, ni una sola palabra está allí por casualidad. No hay ni una sola palabra, mis hermanos, que esté por casualidad. Y déjame decirte, todo lo que está en la palabra de Dios es útil, como dice la misma palabra, para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer sin lugar a dudas, para corregir, para instruir en justicia. Y la parte medular, la parte fundamental de la Biblia es el Evangelio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos esto, mis hermanos, son las buenas nuevas de Dios, el Evangelio. Esta es la parte medular. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. Entonces la Biblia, mis hermanos, nos habla acerca de las buenas nuevas, acerca de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y esto es la parte fundamental de la Biblia. Y mis hermanos, el Evangelio tiene mucho que decirnos para nosotros de cómo hemos de vivir. Una vez que hemos recibido el Evangelio de Cristo, hemos de vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Y este pasaje nos dice, mis hermanos, nos da una pincelada, nos ilustra cómo hemos de vivir, pero también, mis hermanos, nos dice cómo hemos de compartir el Evangelio. Así pues, mis hermanos, yo les pido que presten atención a estos pocos versículos que veremos hoy en esta mañana, porque nos dicen estas dos cosas. Y esto es lo que quiero que reflexionemos hoy en esta mañana. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio? ¿De qué manera? Mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Y en segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos compartir el Evangelio de Jesucristo? En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo vivir el Evangelio? ¿Cómo podemos vivir el Evangelio, mis hermanos? Déjame decirte, hay 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. Si realmente hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo, si realmente hemos conocido de Jesucristo, entonces hay 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. En primer lugar, mis hermanos, esta es la primera cosa: animaré a las personas y daré gracias a Dios por ellas. Muchas personas son críticas de otras. Muchas personas, mis hermanos, con sus palabras, en lugar de edificarlas a las personas, las ofenden. Hay un libro que leí hace tiempo, mis hermanos, que se llama El poder de las palabras. No es un libro cristiano, pero en este libro el autor expresa con toda claridad que nuestras palabras pueden ser utilizadas para elevar a las personas, hacerlas crecer, pero también para ofenderlas, bajarlas, herirlas, dañarlas. Nuestras palabras debemos entender que tienen poder, mis hermanos. Y la verdad es que tú y yo debemos darnos cuenta de esto. Si de verdad queremos vivir el Evangelio, debemos hablar de una manera distinta, de una manera diferente. Y debemos comenzar a animar a las personas y a dar gracias a Dios por ellas. Dice la Escritura, mis hermanos, en este pasaje, pero dice el pasaje, mis hermanos, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, mis hermanos? Lo que estaba haciendo es que estaba afirmando a estas personas que él no conocía. Les estaba enviando una carta, pero no sabía, no los conocía a todos los creyentes que estaban allí en Roma, la iglesia. Y les escribe de esta manera al inicio de su carta para animarles. Dice el versículo: le doy gracias a mi Dios en Cristo por todos vosotros, por todos ustedes. Lo que está haciendo el apóstol Pablo son palabras de afirmación para las personas. Y tú y yo debemos darnos cuenta, mis hermanos, que levantamos a unos usando palabras de gratitud y cumplidos y sacamos lo mejor de ellos cuando hacemos esto, o podemos, mis hermanos, bajar a otras personas usando también nuestras palabras. Pero como hijos de Dios debemos animar a las personas si verdaderamente el Evangelio ha llegado a nuestras vidas.
En Roma había creyentes, había cristianos. ¿Cómo estaban allí estos cristianos? ¿Cómo habían llegado a Roma? No estamos muy seguros, mis hermanos, cómo habían llegado, pero sí sabemos esto. Pablo no había fundado esa iglesia. El apóstol Pablo no la había fundado. También sabemos, mis hermanos, que el apóstol Pedro tampoco había fundado esa iglesia. No hay ninguna mención de ello en la Biblia. Probablemente lo que pasó es que algunos convertidos que estaban en Jerusalén en la primera predicación de Pedro, porque dice el pasaje allí en Hechos, en el capítulo 1 o el capítulo 2, dice allí, mis hermanos, que había algunos de Roma que escucharon la predicación de Pedro, y seguramente esos fueron a Roma, mis hermanos, fueron hasta allá y llevaron el evangelio. Y habían empezado una iglesia y estaba creciendo. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma, mis hermanos, y visitar las catacumbas. Eran lugares, mis hermanos, por debajo de la ciudad de Roma. Son pasadizos, son túneles, mis hermanos, que se conectan unos con otros y otros son muy, muy largos. Se cree, mis hermanos, se considera que los cristianos en Roma estaban allí por toda la ciudad imperial de Roma y se reunían en estos lugares. Aún había cristianos en el palacio de César, de Nerón. Y Pablo, para animarles en estas condiciones difíciles en las cuales se estaban reuniendo, les dice: le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Lo que estaba haciendo Pablo, mis hermanos, era animarles. Era animarles a ellos, afirmarles en la fe. Déjame decirte, ¿cuándo fue la última vez que tú con tus palabras animaste a otra persona? A otro creyente, a tu familia, a un compañero de trabajo. Cuando el evangelio llega, mis hermanos, y cambia el corazón, también las palabras deben ser cambiadas, las palabras de nuestras bocas. Y mucho haremos, mis hermanos, por cambiar este mundo y nuestra sociedad si comenzamos a hablar diferente, afirmando a las personas. Esto es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué otra cosa podemos hacer y de qué manera podemos vivir el evangelio? Segundo lugar, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es que pondré mi fe en Dios en todas las cosas. Pondré mi fe en Dios en todos los aspectos, en todas las cosas, en todo momento, mis hermanos. Dice el pasaje de Romanos, también me equivoqué aquí en la cita, mis hermanos, de Romanos 8.1, me faltó allí el capítulo. Romanos 8.1, si lo quieren colocar. Dice, perdón, es 1.8, disculpen, Romanos 1.8, dice el pasaje: le doy gracias a mi Dios, dice el versículo, le doy gracias a Dios por ustedes, y afirma algo el apóstol Pablo, de que vuestra fe, la fe que tienen, se divulga por todo el mundo, se divulga por todo lugar la fe que tienen. Noten la fama de esta iglesia. Noten ustedes, mis hermanos, que la iglesia que estaba allí en Roma tenía fama de algo. Dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, mis hermanos, que los cristianos, la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, tenían fama de tener fe. Tenían esa fama. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es donde quiera que voy, oigo hablar de la fe que ustedes tienen. Por las diferentes ciudades del Imperio Romano que voy yo, dice el apóstol Pablo, la gente está hablando de la fe que tienen. ¿Saben, mis hermanos? La ciudad de Roma no era un sitio fácil para ser cristiano. La ciudad de Roma era un sitio de mucho pecado. Nerón era el emperador en ese momento. Y había toda clase de desvanes, toda clase de orgías tomando lugar en esa ciudad. Era una ciudad totalmente corrupta. Sin embargo, mis hermanos, en esa ciudad corrupta, la vida de los cristianos se destacaba porque tenían fe. Es como alguien ha dicho, mis hermanos, entre más oscura es la noche, más brillantes las estrellas. ¿Han estado en el campo? Aquí en la ciudad, mis hermanos, a veces queremos ver las estrellas y no podemos verlas bien porque hay mucha luz. Y si uno quiere ver las estrellas, tiene uno que irse fuera de la ciudad, al campo, y entonces uno puede observar bien las estrellas.
Así era como en estos cristianos, mis hermanos, en esta ciudad corrupta, los creyentes se estaban destacando. Los cristianos se destacaban como estrellas en una noche oscura. Déjame preguntarte esto. ¿De qué debe tener fama una iglesia? ¿De qué debe tener fama? Saben, mis hermanos, hay unas iglesias que tienen fama por su tamaño. Una iglesia en Corea es la iglesia más grande del mundo, tiene más de 800,000 miembros. Claro, no todos caben allí al mismo tiempo en la iglesia. Mis hermanos tienen 10 o 11 servicios los domingos y los sábados y entre semana, y además se reúnen en las casas. Y es famosa por su tamaño esta iglesia. Hay otras iglesias que son famosas por su edificio. Hay una iglesia en Estados Unidos, mis hermanos, que se llama la Catedral de Cristal, la Catedral de Vidrio. Es puro cristal, mis hermanos, las paredes. Es una iglesia muy grande, o era una iglesia cristiana muy grande. Desafortunadamente ya no lo es más. Ahora es una iglesia católica. Pero la arquitectura de esta iglesia es conocida por su arquitectura, es famosa por ella. Hay otras iglesias que son famosas por su pastor, porque es un buen predicador o un buen evangelista. Hay otras iglesias, como hay una iglesia, mis hermanos, Hillsong en Australia, es muy conocida por su música. Pero saben, mis hermanos, las iglesias deben medirse de acuerdo a los estándares de Dios, no a los nuestros. ¿Por qué debe ser famosa una iglesia? ¿Saben? La iglesia en Roma tenía fama por su fe. No sabemos, mis hermanos, cuántos eran, qué número de creyentes había allí. Tampoco sabemos, mis hermanos, si los que les enseñaban eran muy buenos en la enseñanza o en la predicación. Pero tenían fama de algo, mis hermanos. Y por eso el apóstol Pablo les alaba. Tenían fama por su fe. Dice, esto es lo que oigo donde quiera que voy. La fe que ustedes tienen mucha fe, dice el apóstol Pablo. De la misma manera, el apóstol Pablo, mis hermanos, le escribió a la iglesia de Tesalonicenses, allá en 2 Tesalonicenses 1:3, si quieren anotar la cita, 2 de Tesalonicenses 1:3, si después lo quieren ver, déjenme leérselos, mis hermanos, dice este pasaje, dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Al igual que la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, dice el apóstol Pablo, la fe de ustedes va creciendo y también su amor va abundando, va haciendo más, mis hermanos. Yo considero, al ver estos pasajes de la Biblia, mis hermanos, que lo que Dios quiere que nuestra iglesia sea famosa es por su fe y por su amor. Si ustedes ven, mis hermanos, su boletín en la portada al inicio, en la parte inferior, mis hermanos, ¿qué es lo que dice en la parte inferior? Una congregación de amor y fe. Y esto es a lo que ustedes y yo debemos aspirar. Que esta iglesia, mis hermanos, se caracterice por su fe y por su amor. Y eso es lo que debería llamar la atención en nuestra iglesia, mis hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de la iglesia en Roma. Su fe era conocido en todo lugar. Su fe era conocida en todo lugar. Déjenme hacerles esta pregunta, mis hermanos. ¿Qué piensan ustedes, o qué consideran, que piensan otras personas de esta iglesia, de esta congregación? ¿Qué piensan otras personas de los creyentes, de ti y de mí, de nosotros como creyentes en esta iglesia? Déjame decirte esto. Nuestra iglesia puede ser conocida por lo que tú y yo somos. Puede ser conocida por lo que tú y yo somos. ¿Por qué? Porque tú y yo, todos nosotros, formamos la iglesia. Déjame hacer otra pregunta. ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? Si la gente ve que tienes fe y que tienes amor, eso mismo pensarán de esta iglesia. Eso mismo. La iglesia, mis hermanos, no es el pastor. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es la música. La iglesia es la gente, tú y yo.
formamos una congregación. Y déjame decirte esto, es algo que tú y yo debemos entender. Lo que tú y yo somos es lo que será esta iglesia y de lo que hablarán las personas, los no creyentes de esta iglesia. Así pues, mis hermanos, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que tener fe y poner fe, confianza en Dios en todas las cosas, en todo. Y esto se demuestra momento a momento, en nuestro andar cotidiano, en nuestra vida diaria, esto se demuestra. Tú puedes ser un hombre de fe, una mujer de fe, si comienzas a poner todas las cosas delante de Dios y comienzas a confiar en Dios a cada momento. Y déjame decirte, la gente ve eso, los no creyentes. Y si lo ven en ti, eso pensarán de ti y pensarán de la congregación donde tú estás. Cuando el Evangelio llega, mis hermanos, eso es lo que hace, transforma a las personas y las hace hombres y mujeres de fe. Y por esto tú y yo debemos ser conocidos, por ser hombres y mujeres de fe. Tercer lugar, mis hermanos, déjenme decirles esto. Tercer lugar, mis hermanos, es esto. ¿Cómo tenemos que vivir el Evangelio? Tenemos que vivir orando. Tenemos que vivir orando. ¿Puedes completarlo? Dice allí, oraré a Dios por la iglesia y por otras personas. Oraré a Dios por la iglesia y por otras personas. Dice el pasaje Romanos 1:19, mis hermanos, dice allí, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, está hablando del evangelio de Jesucristo, de que sin cesar, es decir, constantemente hago mención de ustedes, de vosotros, siempre en mis oraciones. Pablo está diciendo, doy gracias a Dios, le doy gracias, muchas gracias a Dios, porque su fe es conocida en todo el mundo. Pero también, además de esto, estoy orando por ustedes día tras día. Y pone por testigo a Dios. Seguramente el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba orando a solas. Nadie lo veía, nadie sabía por qué cosas estaba orando. Pero cuando él oraba, mis hermanos, estaba orando por ellos. Y por eso dice, testigo me es Dios. Lo pongo por testigo a él. Estoy orando por ustedes, mis hermanos. Yo creo que esta iglesia en Roma estaba fuerte porque Pablo continuamente oraba por ella. Pablo constantemente oraba por ellos, mis hermanos. Déjame preguntarte, en esta semana, ¿cuántas veces oraste por esta iglesia? En esta semana, ¿cuántas veces oraste por otros creyentes de esta congregación o de otras congregaciones? ¿Cuántas veces oraste por la iglesia y por otros hermanos, por otros creyentes? La verdad, mis hermanos, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Roma, aunque no los conocía. Conocía a algunos pocos, pero sabía que había una iglesia allí y estaba orando por ellos. Él estaba, mis hermanos, nunca había estado en Roma. Sin embargo, dice, sin cesar, continuamente hago mención de ustedes en mis oraciones. Déjame preguntarte esto. Si tú y yo nos dedicáramos a orar diariamente por esta congregación, o nos dedicáramos a orar diariamente unos por otros, ¿qué clase de diferencia haría? ¿Cuántos cambios veríamos? ¿Los veríamos? Yo creo que sí. Veríamos muchos cambios. Eso haría una gran diferencia, mis hermanos. De verdad haría una gran diferencia en nuestras vidas, en la vida de esta congregación, en nuestras familias, si comenzáramos a orar continuamente. La verdad, cuando el Evangelio llega a la vida, mis hermanos, cuando el Evangelio llega, la vida se transforma y uno comienza a buscar a Dios. No solo a darle gracias por los alimentos, no solo darle gracias a Dios por lo bien que le ha ido a uno,
Y no comienza nada más uno a orar por lo material, sino comienza uno a orar por las necesidades para que el Evangelio pueda llegar a otras personas. Y comienza uno a orar también por las necesidades de otros. Cuando el Evangelio toca el corazón de uno, mis hermanos, la vida se transforma y uno comienza a orar. Y yo creo que si comenzáramos a orar diariamente por esta iglesia y por nosotros, por el hermano o por la hermana que tiene alguna necesidad, veríamos muchísimos más cambios, mis hermanos. Déjame tomar un momento para que oremos. Allí como están sentados, mis hermanos, allí como están sentados, si le quieres tomar la mano al hermano o con el que tienes atrás o adelante, mis hermanos, si oran unos por otros, para que pudieran tener fe. Tómense de la mano, mis hermanos, allí al lado, o el que tienen atrás o adelante, mis hermanos, y oren unos por otros. Y vamos a tomarnos la mano, mis hermanos, y pueden orar así: Señor, te pido que crezca mi fe. Y también te pido que llenes de fe al hermano por el cual estás orando. Óralo allí, en este momento, óralo. Quizás es el hermano el cual está allí sentado a tu lado, es tu familia o es un hermano de aquí de la iglesia, pero tiene una necesidad. Y puedes orar: Señor, ayúdale a tener más fe, ayúdale a crecer, ayúdale a ser más fuerte, ayúdale a creer en ti de una manera más profunda, ayúdale a amarte más y que pueda amar más a otros cristianos y a mí también, ayúdame. Óralo por favor allí, ora con otros hermanos allí, brevemente. Señor, gracias porque tú eres bueno. Lo que te pido ahora que estamos orando es que nos ayudes a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en amor. Ayúdanos a depender de ti más y más, a confiar más en ti y a amar más, amarte más a ti y amar más a otras personas, los hermanos de esta congregación. Señor, te pido que ayudes a esta iglesia. Permite que esta iglesia, mi Señor, sea conocida por ser una iglesia de fe, por ser una iglesia de amor. Ayúdanos a que nuestras vidas sean así, mi Señor. Yo te pido que cuando la gente nos mire, te pido que cuando otras personas nos miren, puedan ver allí, mi Señor, la fe que tenemos colocada en ti y puedan ver tu amor en nosotros reflejándose hacia otras personas. Que puedan entender, mi Señor, que eso es por obra tuya. Y que puedan ver eso mismo en esta congregación, en esta iglesia, aquí alrededor, en las calles de alrededor, en las colonias de alrededor, que esta iglesia pueda ser conocida por tener fe en ti y por amar. Gracias, Señor. Permite que esto pueda crecer en nosotros y pueda crecer en esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Cuarto lugar. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Cómo podemos vivir el Evangelio? Cuarto lugar, mis hermanos, tenemos que vivir el Evangelio bendiciendo a los demás. Si lo quieres anotar, dice: bendeciré a los demás con los dones que Dios me ha dado. Bendeciré a los demás con los dones que el Señor me ha dado. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 1, del 10 al 12, dice allí la Escritura: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Lo pueden subrayar eso? Pueden subrayarlo allí en su hoja, mis hermanos. Y luego continúa leyendo, dice: a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, mis hermanos, no solo estaba orando por ellos, no solo oraba por los creyentes, mis hermanos, no solo estaba orando por ellos, sino que el mismo apóstol Pablo se estaba considerando a sí mismo como la respuesta a las oraciones que él estaba elevando a Dios. Decía: Señor,
quiero que los romanos, la iglesia que está allí en Roma, sea fortalecida. Quiero que la iglesia allí en Roma crezca. Pero el apóstol Pablo, si lo notan, dice, estoy dispuesto a ir a visitarlos, estoy dispuesto a ir a verlos. Es decir, el apóstol Pablo se está poniendo en la situación de que, Señor, estoy orando por ellos, pero yo puedo ser la respuesta a las oraciones, yo puedo ir a verlos. ¿Para qué? Para confirmarlos y edificarlos. Es como si el apóstol Pablo estuviera orando, Señor, déjame ser la respuesta a estas oraciones para esta iglesia. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser la respuesta a las oraciones de otras personas. Tú y yo podemos ser la respuesta de Dios a las oraciones. Es como Nehemías, mis hermanos, que cuando le dan el aviso, en el Antiguo Testamento, le dan el aviso de que la ciudad de Jerusalén se encuentra destruida, las murallas, el templo está destruido. Entonces él comienza a orar y tiene un periodo de oración de 4 meses. Cuando le dieron la noticia, mis hermanos, era más o menos el mes de diciembre. Y cuando él finalmente se entrevista con el rey, era el mes de abril. Estuvo orando 4 meses. Y seguramente en ese periodo, Nehemías, mis hermanos, consideró que él podía ser la respuesta a las oraciones que estaba elevando a Dios. Cuando el rey le dice a Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu semblante está decaído? Entonces Nehemías hace una breve oración. Quizás él era el copero del rey, dice la Biblia, y quizás estaba sosteniéndole la copa al rey, o quizás le iba a servir el vino al rey, y hace una breve oración. Señor, dame gracia delante de este hombre para que le pueda exponer el plan. Nehemías, al igual que Pablo, estaba considerándose él mismo ser la respuesta de Dios a esas oraciones. Les pedí que subrayaran esto, mis hermanos. Dice, deseo verlos, deseo ir a ustedes. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual, para comunicarles. Mis hermanos, la Biblia enseña claramente que ningún hombre puede dar dones espirituales, solamente Dios, solamente Dios. Lo que el apóstol Pablo quiere decir en este pasaje, mis hermanos, significa que él quería compartir. Quiero ir con ustedes y compartirles algún don espiritual, quiero edificarlos, quiero de los dones que Dios me ha dado, quiero compartirles a ustedes. Esa era la intención del apóstol Pablo. Y déjame decirte, cuando se comparten los dones espirituales, 2 cosas pueden suceder. 2 cosas, y quiero que se fijen en el pasaje, mis hermanos. Dice allí, porque deseo verlos para comunicarles algún espiritual, a fin de que sean confirmados. Lo puedes subrayar también o ponerlo en un círculo. ¿Qué quiere decir? Es decir, quiero comunicarles, quiero ir con ustedes para ejercer algún don espiritual en ustedes, de los que Dios me ha dado, porque quiero que ustedes sean más fuertes, quiero confirmarles. Esto es lo que está diciendo el pasaje, y es lo primero que sucede. Cuando en una iglesia, mis hermanos, los creyentes están dispuestos a compartir sus dones espirituales para otros creyentes, entonces los creyentes son fortalecidos. Lo que dice el apóstol Pablo, quiero ir a verlos para que sean confirmados. Eso es lo que dice el versículo. Eso es lo primero que sucede, para que sean fortalecidos. Y en segundo lugar, mis hermanos, dice el versículo, no solo a fin de que sean confirmados, y agrega el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Es decir, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba pensando en edificarlos a ellos, en animarles, en consolarles, animarles, edificarles. Esa es la segunda cosa que ocurre cuando los dones espirituales son ejercidos en una iglesia. Cuando uno tiene la intención, mis hermanos, de bendecir a otra persona, la otra persona en la congregación puede ser fortalecida en primer lugar y en segundo lugar puede ser edificada. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque, mis hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don espiritual.
A cada uno, dice la Biblia claramente allí en Romanos 12 y también Primera de Corintios 12 y en Efesios 4, mis hermanos, a cada uno Dios ha repartido como Él quiere, porque el Señor y ha dado dones. Y la idea es que Dios pueda usarte a ti y a mí como instrumentos para fortalecer a los demás y para edificarles. Esto es algo necesario, mis hermanos, y es mutuamente beneficioso. Es mutuamente beneficioso. Cada uno tiene un talento, un don, una habilidad especial que Dios le ha dado cuando uno llega a ser cristiano. Puedes no ser consciente de ello, puedes decir, es que Dios no me ha dado un don. No, déjame decirte, es que no eres consciente de ello, pero Dios te lo ha dado. Puede que no sepas, pero al vivir la vida cristiana y empezar a servirle de alguna manera, déjame decirte, tú lo vas a descubrir. Y Dios puede usarte para fortalecer a las personas que están a tu alrededor en esta congregación, y no solo fortalecerlas, sino edificarlas. Edificarlas. Cuando el Evangelio llega a uno, mis hermanos, y le transforma, entonces uno no vive para sí solamente. Vive uno para servir, fortalecer, bendecir y edificar a los demás a través de los dones que Dios nos ha dado. Esto es algo que tú y yo debemos considerar de manera importante. Déjame hacer un breve resumen hasta este momento. Déjame hacer un breve resumen. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio, mis hermanos? Primero, es animando a las personas y dando gracias a Dios por ellas. Segundo lugar, poniendo nuestra fe en Dios en todas las cosas. En tercer lugar, hay que comenzar a orar a Dios por esta iglesia y por los que están a nuestro alrededor. Y eso va a haber muchos cambios si lo comenzamos a hacer. Cuarto lugar, hay que bendecir a los demás y permitir que Dios nos use como instrumentos por medio de los dones que Él nos ha dado. Es así, mis hermanos. Pero ahora déjame decirte, la segunda parte de esta predicación, y brevemente déjenme decirles, mis hermanos, ¿cómo podemos compartir el Evangelio? ¿Cómo podemos compartirlo? Déjame decirte algo. Lo que quiero exponerles aquí, mis hermanos, es la actitud que tú y yo debemos tener al compartir el Evangelio. No quiero darte un método, para eso hay maneras de hacerlo, pero lo que quiero compartirles hoy, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud al compartir el Evangelio? Y déjenme decirles, mis hermanos, en primer lugar, que el apóstol Pablo, con respecto al Evangelio, el apóstol se consideraba de tres maneras. El apóstol Pablo se consideraba de tres maneras el apóstol Pablo con respecto al Evangelio. En primer lugar, mis hermanos, el apóstol Pablo se consideraba como deudor. Se consideraba como deudor. Dice la Escritura, Romanos 1:14, dice el pasaje, mis hermanos, allí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esa era la actitud que el apóstol Pablo tenía con respecto al Evangelio. Es decir, mis hermanos, se consideraba como obligado a compartir el Evangelio. Y estaba obligado a compartirlo a todos, a todas las personas. Déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos. Si yo, por ejemplo, digamos que he descubierto la cura del SIDA o he descubierto la cura del cáncer, que la he descubierto, supongamos, mis hermanos, descubrí cómo desarraigar el cáncer con una sencilla inyección, poniéndole una inyección solamente a una persona y se va a curar del cáncer. Si yo supiera algo tan poderoso que podría cambiar miles de personas, la vida de las personas, ¿no tendría la obligación de hacer algo con ello? ¿O guardármelo? No, tendría la obligación de darlo a conocer. Por supuesto que lo compartiría. Déjame hacer esta analogía, la aplicación de esta analogía. Si tú tienes a Cristo en tu vida, si tienes a Jesucristo en tu vida, entonces déjame decirte, eres deudor. Tienes la obligación de compartirlo. Tienes la responsabilidad de anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es demasiado importante para guardarlo en secreto.
Es la mejor noticia que existe en el mundo, son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas para las personas que están a nuestro alrededor. Déjame decirte, ¿quién sabe el evangelio allí en tu trabajo? Quizás eres el único cristiano en tu trabajo. Quizás eres el único cristiano en tu familia o en la calle donde vives. Dice la Escritura allá en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saben, mis hermanos, tenemos que compartir el evangelio. El apóstol Pablo se sentía obligado, era deudor. Y de la misma manera, tú y yo estamos obligados a compartir el evangelio. ¿A quién estaba obligado el apóstol Pablo a compartir el evangelio? Si lo ven en el versículo, dice, mis hermanos, a los griegos y a los que no eran griegos. Está escribiéndole a romanos, está escribiéndole a creyentes que están allí en Roma. Mis hermanos, y la palabra griego aquí, la verdad, no tenía nada que ver con la cultura, ni con la raza, ni también con la cuestión étnica. Simplemente, mis hermanos, significaba griego, el pasaje, alguien que sabía que era un poco educado. Eso es lo que significaba. Algunas versiones de este versículo, mis hermanos, dicen a griegos y a bárbaros, es decir, alguien que era instruido y alguien que no era instruido. Y el apóstol Pablo está tratando de englobarlos a todos. Está tratando de englobarlos, mis hermanos. Estaba obligado, el apóstol Pablo era deudor con la gente instruida y con la gente que no era instruida. Y agrega el versículo, mis hermanos, estaba obligado el apóstol Pablo a compartir el evangelio con los sabios y los necios, es decir, los que eran cultos y los que no eran cultos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que el evangelio es para toda persona. El evangelio es para toda la gente, no importa el nivel social, no importa el nivel educativo, no importa el nivel cultural. Mis hermanos, uno debe estar obligado, y déjame decirte, esta es la actitud con la que tú y yo debemos vivir el evangelio. Debemos considerarnos como deudores, obligados a compartir el evangelio. Alguna vez les he dado este dato, mis hermanos, el 95% de los creyentes en las iglesias no ha compartido el evangelio y jamás lo hará. Jamás ganará a otra persona para Cristo. Solamente el 5% de los creyentes lo hace. ¿Por qué? Una de las razones, mis hermanos, es que no nos sentimos obligados, no tenemos la actitud adecuada para compartir el evangelio. Simplemente decimos, el evangelio está bien para mí y me lo guardo. Pero no tenemos la actitud, mis hermanos, de sentirnos obligados. La más maravillosa noticia que existe de salvación en Jesucristo, las buenas nuevas. Deberíamos sentirnos completamente obligados para compartir el evangelio, mis hermanos. El apóstol Pablo se sentía así y ustedes y yo también debemos tener la misma actitud. Debemos sentirnos obligados, deudores, para compartir el evangelio. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué otra actitud tenía el apóstol Pablo? Estaba dispuesto. Dice Romanos 1:15, mis hermanos, dice allí, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo, mis hermanos, está diciendo pronto estoy. ¿Lo puedes subrayar? Pronto estoy. Sentía obligado, deudor, y estaba preparado, listo, sin vacilación. ¿Han encontrado vendedores, mis hermanos? ¿Han encontrado en la calle o alguien que les quiera vender algo y que lo venda sin emoción? ¿Tú le comprarías algo? Seguro que no, porque te lo está vendiendo así. Oye, te vendo esto, oye, le dices, no, gracias, y bueno. No, hay vendedores que son insistentes y te venden el producto como el más maravilloso que existe. Producto más maravilloso. Hace tiempo, mis hermanos, yo veía en las noches, en la madrugada, allí en la tele, cuando ponen anuncios en la televisión, mis hermanos, una mujer que anunciaba que una faja reductora es lo mejor que ha pasado. Yo cuando la usé y lo exponía allí, mis hermanos. Y luego
al mes o 2 meses salía anunciando otro producto también para adelgazar y decía también lo mismo, era el más maravilloso que había usado. Y luego otra vez era el mejor producto. Y decía lo mismo de los 3 productos. Y uno llega a pensar, bueno, ¿cuál es el que sirve? ¿Cuál es el más maravilloso producto para adelgazar? Pero déjame decirte algo, esta mujer estaba entusiasmada con estos productos porque le pagaban, estaba trabajando por eso. Su compromiso, estoy seguro, no era con el producto, su compromiso era con el porcentaje de ganancia que ella obtenía. Ese era su compromiso. Déjame decirte, Pablo no era así. El apóstol estaba totalmente comprometido con el Evangelio. Estaba ansioso y listo para compartirlo. Para él, lo mejor del mundo era compartir a Cristo con alguien. ¿Saben cómo dice la Biblia, mis hermanos, cuando una persona acepta a Cristo? Allí en Lucas 15:10. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa en el cielo? Hay fiesta. Dice Lucas 15:10. ¿Sabes? Ustedes y yo deberíamos estar listos, comprometidos, mis hermanos, preparados, sin vacilación, para compartir el Evangelio, para que más personas lleguen a la presencia de Dios. Esta es la actitud que deberíamos tener con el Evangelio. Hay una tercera cosa, mis hermanos, que debemos tener, y es esta. La puse en sentido negativo, mis hermanos, la podía haber puesto en sentido positivo, pero es no avergonzado. Es decir, podía haber puesto confiado. Dice el versículo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben, mis hermanos? Hay cosas que a mí me causan vergüenza. Me causa vergüenza las veces que he fallado. Me causa vergüenza las veces que he pecado. Me causa vergüenza, mis hermanos, las veces que he hablado cosas necias, o que me he comportado mal, o que mis motivos no han sido los correctos. Eso es lo que me da vergüenza. Y déjame decirte, ningún creyente debería sentir vergüenza por estas cosas. Es decir, mis hermanos, a veces sentimos vergüenza porque nos equivocamos, decimos palabras deshonestas, o a veces hacemos cosas que no están bien. Pero déjame decirte, esa no es la clase de vergüenza que tú y yo deberíamos sentir. No, ninguna de estas. No deberíamos sentir vergüenza por causa de pecado. No deberíamos avergonzarnos de eso. Y tampoco del Evangelio. Pero hay creyentes que se avergüenzan del Evangelio y no se avergüenzan de las cosas que están haciendo. Les da vergüenza decir que son creyentes, pero no se avergüenzan de su pecado. No se avergüenzan de su mal proceder ni de su manera de vivir. Eso no les da vergüenza. Más bien se avergüenza de que dicen que son creyentes. Y deberíamos sentir, mis hermanos, un enorme pesar en nuestros corazones. Si tú eres una clase de creyente de esta manera, que no se avergüenza de su pecado, de verdad, debes ir con Dios. Debes ir con Dios para que cambie tu corazón y puedas sentir vergüenza por esas cosas que has hecho, para que cambie tu corazón, el corazón de piedra que tienes, y puedas sentir vergüenza de esas cosas. ¿Sabes, mis hermanos? Déjame decirte que hay una diferencia entre sentirse avergonzado del Evangelio y ser avergonzado por el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Si tú eres un cristiano fiel, sentirás vergüenza de tu pecado, pero también serás avergonzado por el Evangelio. Es decir, serás blanco de oprobio. Alguien podrá hablar mal de ti por ser creyente, pero tú no debes sentir vergüenza de ello. Más bien debes sentir vergüenza por el pecado, pero no por ser creyente. No por eso, mis hermanos. La verdad, debemos ser como el Señor Jesucristo, y quizás el apóstol Pablo se comparaba con Jesús.
Dice, mis hermanos, en Hebreos 12:2, hablando acerca de Jesús, dice que por el gozo puesto delante de él, es decir, de Jesús, mis hermanos, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir oprobio? Vergüenza. Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, haciendo a un lado la vergüenza. Fue desagradable, fue cruel y humillante el que lo colocaran en una cruz a Jesucristo. Pero él se enfocó en el gozo puesto ante él. En otras palabras, mis hermanos, Jesucristo estaba asegurando el triunfo de su muerte y resurrección para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Cuando fue tentado o avergonzado, dice la Escritura que Jesús se enfocó en el gozo puesto delante de él. Y Pablo estaba actuando de manera similar. Él estaba diciendo, no tengo ningún motivo o razón para avergonzarme del Evangelio. No me avergüenzo de este Evangelio porque es Cristo crucificado por los pecadores y levantado con poder y salva a todo aquel que cree. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree, a todos. Es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. La verdad, mis hermanos, de lo que tú y yo debemos sentir vergüenza es si vivimos vidas pecaminosas, pero no debemos sentir vergüenza de Cristo. Nada. Quizás podamos ser avergonzados, sufrir oprobio por causa de ser creyentes, pero no debemos sentir vergüenza de serlo. Y no debemos ser avergonzados por causa de pecado. Debemos considerar y echar una larga mirada a nuestras vidas, mis hermanos. Debemos echar una larga mirada a nuestras vidas en relación con esto. Porque esto nos habla profundamente a nosotros, nos habla a nuestro interior, nos habla a nuestro corazón y a nuestra manera de vivir. Nos habla profundamente. Ahora bien, déjenme decirles 3 cosas y con esto quiero terminar, mis hermanos. Les he hablado ahora de 3 actitudes, mis hermanos, pero ahora déjenme hablar de 3 razones. ¿Por qué debo compartir el Evangelio? ¿Por qué compartiré el Evangelio de Cristo? ¿Por qué tengo que compartirlo? 3 razones, mis hermanos, brevemente quiero decirles. Dice el pasaje Romanos 1, del 16 al 17. Si lo quieren cambiar aquí, yo puse 8, mis hermanos, perdonen que me equivoqué allí. Es Romanos 1, 16 y 17, no 8. Dice allí, mis hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Podemos leerlo nuevamente? Vamos a leerlo, mis hermanos, y quiero que ustedes lo lean. Vamos a leerlo juntos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3 cosas, mis hermanos, 3 razones por las cuales tú y yo debemos compartir el Evangelio. En primer lugar, mis hermanos, debemos compartirlo porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Hay que compartir el Evangelio, mis hermanos, porque es poder de Dios para salvar, para salvación. Esa es la primera razón, mis hermanos, porque puede salvar a todas las personas.
En el mundo existen muchas ideologías, también existen muchas religiones que enseñan sus principios y que tienen como objetivo acercar al hombre a sus diferentes divinidades, sus diferentes dioses o ídolos. Mis hermanos, hay muchas filosofías que están orientadas a enseñarle al hombre el secreto de la verdad y los misterios ocultos de este mundo. Sin embargo, déjame decirte esto, ninguno de estos mensajes, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna filosofía tienen el poder de salvar al hombre de la condenación eterna. Eso solo puede hacerlo Cristo Jesús, el Evangelio. Solo Jesucristo, mis hermanos, solo Jesús puede hacer esto. Es un mensaje tan poderoso, el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, que puede transformar las personas y puede cambiar los corazones de los hombres y de las mujeres. Dice la Escritura, mis hermanos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para todo lo que yo la envié. Isaías 55, 10 y 11. Eso es lo que dice este pasaje. Es un mensaje eficaz. La palabra de Dios puede llegar a los corazones de las personas y transformarlas. Puede transformarlas, es capaz de discernir los pensamientos más ocultos del hombre y hablarle directamente al corazón. Dice la Escritura, mis hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, así dice la Escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ninguna ideología, ninguna filosofía, ninguna religión es capaz de hacer esto, solo el Evangelio de Jesucristo. Y déjame decirte, si el hombre está dispuesto a creer en el Evangelio, puede ser salvo, puede ser salvo. Dice la Escritura, mis hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice así la palabra de Dios. ¿Sabes? Tú y yo no debemos sentir vergüenza del Evangelio. Y debemos estar listos, preparados para compartirlo. Y debemos sentirnos obligados para hacerlo porque es el poder de Dios para salvar a las personas de sus pecados y de su condenación eterna. Si yo viera el peligro, mis hermanos, estuviera en un parque o en un lugar y viera que una fiera se acerca para atacar a una persona, ¿qué crees que haría yo? Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías impávido, inmóvil? No. Le gritarías y le avisarías que hay un peligro. Y muchas personas así están a nuestro alrededor, tienen peligro, porque están en condenación eterna. Y tenemos, mis hermanos, que compartir el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvarlas, para que sean rescatadas, mis hermanos. Por eso tú y yo tenemos que compartir. Segundo lugar, mis hermanos, ¿por qué tenemos que compartir el Evangelio? Porque es un mensaje para todas las personas. Es un mensaje para todas las personas. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 1:16, porque es un poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? Al que cree, dice el pasaje. No importa la nacionalidad, no importa de qué grupo étnico pertenezca. Dice al judío primeramente y también al griego. También, mis hermanos, los judíos aborrecían a los gentiles. Ellos consideraban que había dos tipos de personas. Ellos como judíos y todos los demás. Y todos los demás eran gentiles y los aborrecían y los odiaban. Sin embargo, mis hermanos, Jesús es incluyente. Los judíos pensaban que Dios era solamente para ellos y que eran el pueblo elegido. Pero el Evangelio de Dios, mis hermanos, en Jesucristo es para toda persona, para toda persona.
Cuando Jesús, mis hermanos, oyó en cierta ocasión la fe de un centurión cuyo siervo estaba enfermo y que Jesús le dijo, bueno, te acompaño. Y dice, no, nomás di la palabra y mi siervo va a sanar. Así yo tengo hombres y les digo, haz tal cosa y la hacen. Y si tú dices, mi siervo va a sanar. Y entonces Jesús dijo al oírlo que se maravilló y dijo a los que le seguían, de verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Y también les digo, afirmó el Señor Jesucristo, que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Evangelio es para toda persona que cree, que tiene fe en Cristo Jesús. Así ha sido la salvación siempre, mis hermanos. ¿Cómo los hombres y las mujeres han sido salvos a lo largo de los tiempos? Por fe en las promesas de Dios. Por lo que Dios ha dicho en su palabra, y uno considera, mis hermanos, si tiene fe, entonces uno puede ser salvo por esto, mis hermanos. La verdad es que es un evangelio para toda persona, para todos, mis hermanos. Y debemos compartirlo y estar listos, preparados, no avergonzados y además estar obligados a compartirlo a toda persona. Finalmente, mis hermanos, en tercer lugar, ¿por qué tenemos que compartir el evangelio? Porque, mis hermanos, es la fuente que fortalece nuestra fe. Es la fuente que fortalece nuestra fe. Dice la Escritura, Romanos 16, 17, porque en el evangelio, en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjame decirte que la fe es algo precioso, es incalculable, nos hace creer y llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que hace la fe, mis hermanos. Y la misma fe nos ayuda a acercarnos a Dios. Y también la fe nos ayuda a ser merecedores de las promesas, de los galardones de Dios, mis hermanos. Dice la Escritura allí en Hebreos 11, 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y también dice la Escritura, mis hermanos, que nuestra fe puede ser constantemente alimentada y fortalecida por el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan Romanos 10, 17? Lo pueden buscar en sus Biblias, mis hermanos. Romanos 10, 17, y si lo quieren anotar por allí. Es un pasaje que tú y yo debemos vivir constantemente. Romanos 10, 17. ¿Lo pueden ver, mis hermanos? ¿Podemos leerlo juntos? Romanos 10, versículo 17, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sabes qué? ¿Cómo puedes tener más fe? Por el mismo evangelio, por estarlo repasando. Me da mucho gusto, mis hermanos, aquellos que tomaron el reto de los 90 días, de leer la palabra de Dios en 90 días. Van avanzando, mis hermanos, varios, algunos van un poco más atrasados, pero van avanzando, leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo puede uno tener más fe? Puedes orar mucho y decir, Señor, hazme un hombre, hazme una mujer de fe, pero si no vas a la palabra de Dios para alimentarte y para que puedas crecer en fe, no tendrás fe. Porque la fe, mis hermanos, no es algo que salga de ti, ni se basa en lo que tú consideres o creas. La fe tiene una base sólida. La fe tiene como base la palabra de Dios. Allí se basa nuestra fe, en lo que Dios ha dicho en su palabra. No es lo que yo diga, lo que tú creas o lo que consideremos. Es lo que la palabra de Dios dice. Y en eso se basa nuestra fe. Y si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no podrás crecer en fe, no podrás hacerlo. Así que la fe es por el oírla y el oír por la palabra de Dios.
Por esta razón, mis hermanos, el mensaje del Evangelio debe ser predicado y compartido, porque el Evangelio, mis hermanos, es la fuente de nuestra fe. Es la fuente, mis hermanos, que nos alimenta y fortalece nuestra fe, de tal manera que verdaderamente tú y yo andemos en este mundo por fe. Abraham salió de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana. Abraham salió de un lugar donde adoraban ídolos paganos y seguramente él también había adorado ídolos paganos. Seguramente Abraham también lo había hecho, pero Dios en su soberanía le escogió. Podríamos preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué Dios escogió a Abraham? La Biblia no lo dice. ¿Por qué escogió a esta persona? Lo que sí debemos entender es que Dios lo eligió. Y Abraham, mis hermanos, decidió obedecer a Dios. Dice, salió de Ur, de una ciudad pagana, de una familia pagana, adorando ídolos paganos, para comenzar a vivir una vida de fe en Dios. Y Abraham, porque tuvo fe en las promesas de Dios, en lo que Dios le había dicho, dice que, mis hermanos, fue justificado. Es lo que dice este pasaje: el justo vivirá por la fe. Déjame decirte que tú y yo somos llamados también a vivir de esta manera. Somos llamados, mis hermanos, a andar en fe y a vivir por fe en el Evangelio de Jesucristo. Y así debemos vivir, mis hermanos. Estas palabras, el justo por la fe vivirá, fueron las que trajeron el descanso al alma de Martín Lutero hace más de 500 años, cuando estaba cansado de buscar su salvación a través de las obras y dogmas y doctrinas de una iglesia que no le convencía. Y entonces este hombre, Lutero, descubrió que solamente lo único que tenía que hacer era confiar en Cristo, el cual podía perdonar sus pecados mediante la fe. Tú y yo debemos vivir en fe, mis hermanos, en el Evangelio. En el Evangelio debemos vivir en fe, mis hermanos. El Evangelio es una buena noticia que Dios nos dio a través de su Hijo. Por tanto, mis hermanos, el Evangelio debe ser vivido y compartido. Tú y yo debemos hacer esto, vivir de una manera diferente y compartir este Evangelio de una manera diferente. El Evangelio es el poder de Dios que nos da victoria sobre la tentación. El Evangelio es el poder de Dios que nos da victoria sobre la desesperanza, sobre el orgullo, sobre la avaricia, sobre la lujuria. El Evangelio puede triunfar porque tiene poder, es el poder de Dios y puede triunfar sobre cada obstáculo y traer gozo, traer poder sobre el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que creerlo, alimentarlo, deleitarnos en Él. Tenemos que hacer esto, mis hermanos. Déjame terminar con esto. Y quiero terminar, mis hermanos, con una cita del mismo pasaje de Romanos, del Evangelio, de la carta a los Romanos, Romanos 8:32. Y quisiera terminar con esto, mis hermanos. Dice allí, el que no escatimó, es decir, Dios no regateó. Dios no puso un regateo, no escatimó, dice el pasaje. En los mercados uno regatea la compra de la verdura o de lo que uno está comprando y dice, dámelo en menor precio. Pero Dios no hizo eso. Dios no regateó a su Hijo, no escatimó, dice allí el pasaje, ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros y lo entregó de manera generosa. Eso es el Evangelio. Déjame decirte, si nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tú y yo tenemos que vivir en el Evangelio, mis hermanos, y tenemos que compartir este Evangelio que es capaz de transformar
todas las personas. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Yo te invito a que puedas vivir este evangelio, estas 4 cosas que te dije al principio de esta predicación, pero que también al mismo tiempo puedas compartir el evangelio. Que Dios nos ayude en esto, mis hermanos. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias, Señor. Gracias por el bendito evangelio de Cristo Jesús. De manera generosa lo diste por nosotros. No escatimaste a tu propio Hijo, como dice tu palabra. No pusiste ningún pero, ningún obstáculo. Antes bien lo pusiste a Jesús para que perdonara nuestros pecados. Gracias, Señor, muchas gracias. Estamos profundamente agradecidos contigo por ello. Gracias, Señor. Padre Celestial, y estamos seguros de que si nos has dado a Cristo, junto con Él también nos vas a dar todas las demás cosas. Porque es el evangelio tuyo, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, que tienen poder para salvar del pecado, pero también tienen poder para vencer todo pecado. Quizás alguno de mis hermanos está luchando con alguna tentación. Quizás alguno, Señor, tiene problemas con su manera de hablar. Quizás algún otro tiene problemas con la lujuria o con la pornografía o con la manera de beber. O quizás algún otro, mi Señor, tiene su corazón endurecido y no siente vergüenza ni de su conducta ni de sus palabras. Pero tu palabra tiene poder. El evangelio de Jesucristo tiene todo poder para cambiar y transformar y para dar victoria sobre pecado. Permite, Señor, que estas palabras que hemos revisado hoy en tu palabra, en la Biblia, penetren profundamente en nuestras mentes y corazones y vuelvan a ti para tu honra y tu gloria. Concede, mi Señor, que mis hermanos y yo podamos vivir el evangelio haciendo lo que a ti te agrada, siendo hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que tienen buenas palabras, hombres y mujeres que ejercen los dones para bendición de otras personas. Permítenos vivir así, mi Señor, pero al mismo tiempo, Señor, que tu Espíritu nos mueva, que tu Espíritu mueva esta congregación, que tu Espíritu nos mueva, mi Señor, a compartir tu palabra. Que tu palabra pueda llegar a otras personas, mi Señor, porque es poderosa para salvarlas de la condenación eterna. Tu palabra es poderosa también para vencer todo pecado en nuestras vidas. Que el Evangelio nos ayude en esto, mi Señor, y tu Espíritu nos guíe a compartir tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Mira, Padre, que podamos vivir el Evangelio a plenitud y también compartirlo con toda persona que está a nuestro alrededor. Gracias, muchas gracias por tu palabra, porque es fiel y verdadera. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén.